Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Ya listos para empezar la clase? Bueno, pues vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a tratar de hacerla lo bastante ágil para, ya es viernes de puente. Ya por ahí el día de hoy, comienza nuestro puente. Ya, yo creo que, bueno, no estoy seguro si es la última clase que tienen, o todavía van a tener, o todavía tienen clase después que tienen conmigo. ¿No? Entonces ya están libres para empezar su puente. Pues bueno, por ahí les comento que esta va a ser la primera clase que vamos a tener de la unidad 3. Vamos a empezar a ver metabolismo de carbohidratos y muchas de las cosas que queremos o que necesitamos o que vimos en la unidad 2 las vamos a ir retomando unidad con unidad porque para irlas reforzando, porque la verdad sí es bastante complejo. Podríamos detenernos mucho más en lo que es la unidad 2, ver muchos más detalles, pero la realidad, yo siempre he pensado que esta bioquímica tendrían que ser dos bioquímicas por la extensión. Todo lo que nos hace falta de ver del metabolismo, que es prácticamente todo el metabolismo central, lo que se ve en esta unidad, es lo suficientemente extenso para que no acabemos. Entonces, sí es importante que le demos celeridad al temario y justamente para alcanzar a ver todos los temas que nos pide y que yo, como les repito, sí es un temario bastante extenso que yo considero que se debería de ver dos bioquímicas. La bioquímica 2, que es el metabolismo de nitrógeno, tendría que ser una bioquímica 3 e incluso tendría que haber una bioquímica 4, que tendría que ser una bioquímica avanzada con vías de señalización y toda esta parte. Pero bueno, estas cuestiones del diseño de la materia, más bien de la carrera, que viene desde hace mucho tiempo, ya se volvió muy tradicional y yo creo que en algún momento va a ocupar una reforma bastante importante para que nosotros podamos ver algunas cuestiones interesantes. De hecho, por ahí, incluso yo comentaba en algún momento que sería importante que se diera también inmunología. La parte de la inmunología es cada vez más importante en el desarrollo de un ingeniero bioquímico, sobre todo porque muchas de las cosas que nosotros vemos o que nosotros intentamos desarrollar a largo plazo tienen que ver con desarrollos biotecnológicos, como en este caso las vacunas, o que tienen que ver con algunos desarrollos biotecnológicos que tienen que ver con el sistema inmune. Entonces, desafortunadamente no se ve esta parte de inmunología. No hay, de hecho, ni una materia donde se vea o se aborde de manera siquiera superficial. Y sí es importante porque ya en algunos programas de estudio de biotecnología, los biotecnólogos que pudiéramos decir que son nuestra competencia directa, ellos ya ven estas materias de inmunología y que cada vez pues son más importantes y ahorita lo vemos, ¿no? Con las vacunas, que el desarrollo de estas vacunas tiene que ver justamente con este desarrollo del conocimiento del sistema inmune y que, por ejemplo, ahorita nosotros tenemos las vacunas. Claro, sí. Ahorita del mapa metabólico. Que ya, sí, no te apures. Ya ahorita subí la rúbrica del mapa metabólico, pero prácticamente para esta primera entrega del mapa metabólico va a ser libre la ruta metabólica que ustedes quieran. Ya nada más con que cubran con los requisitos que se piden en la rúbrica, con eso va a ser suficiente. El que ustedes quieran, pueden ustedes presentar para esto. Ahora sí que me gustaría que exploraran las rutas metabólicas y más o menos qué tiene. ¿Claro? De hecho, les voy a mostrar un ejemplo de unos mapas metabólicos, nada más hacia grandes rasgos.
Pero Déjenme, mi pregunta va un poco encaminada a si lo vamos a hacer en cartulina o en alguna plataforma es o... libre. Es Ah, ok. sí, donde tú lo quieras hacer, si tú te acomodas en tu libreta, adelante. Si tú te acomodas en algún procesador de texto, adelante. Sí, eso no hay ninguna limitante. No sé si alguien más tenga alguna duda acerca de eso. Déjenme ver si por aquí tengo un mapa, unos mapas buenos. Aquí tengo unos. Ok, déjenme ver que uno que se vea un poquito mejor. Por ejemplo, déjenme les enseño, nada más para que tengan una idea. Voy a compartir mi pantalla. Este es un mapa justamente del semestre pasado, digo, del semestre pasado, del año pasado. Bueno, aquí viene, no sé si lo alcanzan a ver. Aquí viene, es un mapa de Camila y, bueno, viene son individuales, viene su portada y aquí viene su mapa metabólico. Ella lo realizó. Yo en este caso les pedía que denominaran con colores cada una de las rutas metabólicas. Se identificó, por ejemplo, acá está pentosas fosfato, aquí está la glucólisis, síntesis de glucógeno y ciclo de Calvin, todas unidas, todas bajo el mismo esquema, todas unidas, y un breve resumen de cada una de las rutas metabólicas, de qué se componen, qué están hechas, y un breve resumen de cada una de las rutas, una conclusión del metabolismo, y es todo. ¿Sí? Básicamente es eso, chicos. ¿Qué es lo complicado aquí? Lo complicado es que ustedes hallen las relaciones, bueno, que no es complicado en realidad, que ustedes hallen las relaciones entre las interacciones entre las rutas metabólicas. Que esto, por ejemplo, esto es todo lo que vamos a ver en esta unidad, pero por ejemplo, ahorita lo que ustedes, yo les pido, no necesariamente tiene que ser así de extenso, ¿no? Puede ser algo muy, muy breve. Entonces, una ruta metabólica nada más para que las vayan conociendo, para que las vayan viendo, y es esa sería la parte, chicos. No sé si más o menos queda claro o todavía les queda dudas. Y justamente les digo que es más un modo de práctica para que en los siguientes mapas metabólicos ustedes lo puedan, que son un poquito más complejos, ustedes ya vayan sabiendo un poquito. No sé si sí queda claro. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Por nada. Este, Profe, otra cosa. ajá, dígame. Entonces, ¿también se tendría que anexar el resumen y la conclusión y todo eso? Sí, de hecho, bueno, voy a compartir aquí la rúbrica. Sí es importante que le den una revisada a la rúbrica para que ahí lo chequen. Bueno, lo voy a compartir la rúbrica porque y lo traté de hacer lo más claro posible, pero bueno. Aquí tenemos, esta es la rúbrica del mapa metabólico. Lo primero que se va a evaluar es la organización del mapa metabólico. Si los mapas, por ejemplo, que los mapas o las rutas metabólicas que se piden que estén completas o que estén conectadas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso que lo que vimos ahorita es, yo les pido que todas las rutas metabólicas que veamos en esta unidad, que es metabolismo de carbohidratos, las unan, ¿sí? Que por ejemplo en el caso de Camila, todas venían unidas, ¿no? Y que fueron organizadas de manera lógica y correcta. Y aquí viene el puntaje. La otra es comprensión de los mapas de los procesos metabólicos. Esto viene en el breve resumen. No comprendió los procesos metabólicos, pocos procesos fueron comprendidos y no identificó enzimas que los regulan. También esto es importante. Esto lo califico yo en el resumen que ponen abajo, y también tienen que poner dentro de los mapas metabólicos las enzimas que participan. ¿Es eso? Y la tercera es identifica todos los puntos de regulación genética y bioquímica, es decir, cuáles son los puntos de regulación, qué enzimas se regulan
y cuáles existen si es que existen regulaciones genéticas, ¿sí? Entonces, les voy a decir algo. Aquí en la parte de regulación genética no va a ser, ahí voy a ser un más laxo. Es más, desde ahorita les digo, no es necesario que incluyan la regulación genética, porque todavía es algo que no ven, que no van a tal vez a poner. Entonces, esta parte de la regulación genética, si quieren, omítanla. Nada más ahorita vamos a trabajar con la regulación bioquímica, ¿sí? La relación de las vías metabólicas entre catabolismo y anabolismo relaciona todas las vías anabólicas y catabólicas. Es decir, que nosotros, por ejemplo, aquí vamos a ver glucólisis y gluconeogénesis. Entonces, que tú relaciones la glucólisis y la gluconeogénesis de forma correcta. Eso es todo lo que se necesita. Y, bueno, responsabilidad y puntualidad en la entrega. Entrega el mapa completo en el tiempo estipulado. Entonces, si ustedes lo entregan con retraso, ya, pero también que no entreguen que no entreguen todas las vías metabólicas, se les va a bajar puntos. Y es todo, chicos, prácticamente. ¿Sí? Aquí, ya en esta nueva rúbrica, y de hecho ya no puse conclusión. Ahorita me voy dando cuenta que esta Camila la puso adicionalmente, pero no puse la conclusión. Entonces, prácticamente, ahorita, como no hemos visto rutas metabólicas, justamente por esto, para esta unidad, yo les pido que pongan la que ustedes quieran. Que nada más pues pongan las enzimas y los puntos de regulación enzimático, que pongan un resumen de la vía metabólica y es todo. Pero, por ejemplo, para la unidad 3 sí van a tener que integrar todas las rutas metabólicas que veamos, que va a ser glucólisis, ciclo de las pentosas fosfatos, ciclo de Calvin, gluconeogénesis, todas las van a tener que integrar en un solo mapa metabólico. Esa es la parte que ustedes sí tienen que investigar, tienen que ver cuáles son los puntos que se unen y pues identificarlo bien. No sé si les queda claro. Sí, profe, Entonces, gracias. esta primera va a ser un cáliz, como decirles, por llamarlo así, es uno como que para que ustedes, no importa, ay, pues que digan, el mapa metabólico está muy chiquito. No, o sea, en este caso, para esta unidad, ni siquiera voy a considerar la extensión. Con que ustedes, busquen una, la que les guste, o bueno, no que les guste, sino una que les parezca interesante, y con eso es suficiente. ¿Sí? Itzel, pues prácticamente no te perdiste mucho de la explicación. Bueno, ahorita es de lo que vimos y por ahí les enseñé un mapa metabólico, pero no, en realidad no entiendo, no voy a ser tan exigente para esta primera entrega del mapa metabólico para que ustedes vayan practicando, vayan viendo más o menos cómo entregarlo, vayan ustedes identificando las puntas de regulación y todas esas partes. Entonces, para que no vaya, no perjudicarlos, no es mi intención. Ya hoy califiqué los exámenes, hoy en la mañana califiqué los exámenes. Ahorita desafortunadamente, ahorita yo creo que en la tarde me voy a poner a calificar los podcasts y ya teniendo la calificación de los podcasts les doy su calificación final. Ahorita denme oportunidad igual para la siguiente semana para pasarles sus calificaciones finales de la unidad 1 y ahorita la verdad sí se me ha juntado mucho el trabajo, pero bueno, ya ahorita vamos a aprovechar el puente para sacar toda esa chamba. Puede ser de las dos, de lo que tú quieras, si se puedes hablar de manera general o puede ser de un artículo en particular. De hecho, algo bien interesante que ni siquiera, bueno, yo se los pongo igual para que lo consideren. Se los voy a pasar como una anécdota que para mí en algún momento me resulta triste. Existen, por ejemplo, ahorita algunas de las vacunas. Las vacunas tienen diferentes tipos de biotecnología. La de Pfizer son nanopartículas de lípidos que tienen introducidos el RNA mensajero de la proteína S del SARS-CoV.
la proteína la de Moderna también tiene por ahí algunas características interesantes pertenecientes al RNA mensajero. La vacuna esta que se llama Sputnik 5 es, por ejemplo, el virus inactivado. Es el tipo de vacuna más pues que se utiliza desde Louis Pasteur, ¿no? Que es el virus inactivado. Y pues tienen algunas proteínas recombinantes. Existen algunas vacunas que son con proteínas recombinantes que provienen de otros virus, de otros tipos de enfermedades. Lo que se hace es que se toma, por decirlo así, existe una parte que se llama cápside, que es la parte que guarda la información genética. Y lo que se hace es que se pone a ciertas células a que formen esa cápside y dentro de esa cápside se guarda cierta información que puede ser una proteína recombinante, que puede ser... ¿Qué es lo que se hace? Ahorita, gracias a las tecnologías, son pocas las vacunas que utilizan el virus inactivo. La mayoría de las tecnologías utilizan una parte del virus que es incapaz de que ocurra un error y te puedas enfermar, ¿no? No pasa como, no sé si ustedes en algún momento decían, pues si me vacuno contra tal, yo todavía lo llegué a escuchar contra la influenza, puede que me enferme de influenza. Pues, por ejemplo, con todas las vacunas, con la tecnología que tenemos actualmente, quizás una o dos es una parte del virus, es como quien dice el caparazón del virus, pero no se ocupa el caparazón del SARS-CoV. Se utiliza, por ejemplo, el más común es el de un virus del chimpancé que se llama, se me fue el nombre ahorita, yo lo conozco por el inglés que es MULV, pero no me acuerdo cuál son su nombre en español. Pero prácticamente una o dos vacunas de las que se han desarrollado actualmente son virus inactivados. Los virus, es decir, que la probabilidad de que tú te enfermes quizás es a 2 vacunas y eso es prácticamente ya imposible, ¿no? Porque no estoy seguro, pero cómo se lleva a cabo esa tecnología de estas vacunas del virus inactivado, pero prácticamente todas las vacunas son inocuas en el sentido de que no te generarían la enfermedad. Te pueden, como cualquier vacuna, es normal que te genere una respuesta inmune. Esa respuesta inmune incluye inflamación, puede incluir dolor, puede incluir a personas que tienen un sistema inmune muy desarrollado, que tienen alergias, puede ser hasta una mancha roja o algunas otras cuestiones. Pero obviamente pues, el sistema inmune está funcionando y eso es hasta una buena señal, ¿no? Que el sistema inmune, tienes un sistema inmune sano que está reaccionando hacia esto, que obviamente, ¿qué pasa con las vacunas? Conforme se van recibiendo datos en tiempo real actualmente, se van mejorando, se van perfeccionando. ¿A qué voy con todo esto? Y no me quiero meter mucho más para entrar a la materia, hasta este es un tema interesante, ¿no? Que ustedes se pongan a checar cuál es la tecnología que se usa, que se pongan a leer los artículos científicos acerca de los datos de las vacunas, porque desafortunadamente les voy a decir algo, Facebook y no sé qué otras plataformas de estos, ¿cómo se llaman? Redes sociales, tiene una desinformación impresionante acerca de todo esto, que ahorita que yo he pasado por el centro de vacunación que está aquí en la secundaria, he visto muy poca gente. Hace poco me encontré una persona que conozco, que es aquí mi vecina, que justamente tiene la edad para vacunarse y le pregunté que si ya se había ido a vacunar y se lo pregunté porque vi que había muy poca gente para que aprovechara y me dijo que no se iba a vacunar, que porque ya le habían dicho que no servía o que le podía pasar algo y yo me quedé, pues, ¿de dónde sale eso, no? O sea, en realidad les voy a comentar algo y yo porque estoy metido mucho en esta parte de la investigación, el desarrollo de todas estas cuestiones implica un desarrollo tecnológico impresionante, implica ¿cómo dicen? Implica también una retroalimentación científica internacional impresionante. O sea, son personas que saben de este tema, son personas que se dedican a trabajar en todo esto
y se tiene una dedicación impresionante. Obviamente que no se puede sacar esto nomás porque sí, pero hay un libro que les voy a recomendar muchísimo, que me salta a la mente, que es del autor de Carl Sagan. Carl Sagan fue un divulgador de la ciencia impresionante y se llama El mundo y sus demonios. Se lo recomiendo muchísimo y habla justamente de cómo este tipo de cuestiones, la desinformación, las cuestiones no científicas, siempre tienen un mayor eco que las cuestiones científicas. Y eso él lo explica en un chorro de cosas y justamente por eso el título del libro, La luz y el mundo y sus demonios, habla de cómo la ciencia es una pequeña luz. Es como si tú quisieras iluminar todo un cuarto con una vela. Desafortunadamente la desinformación es tan fuerte que es impresionante la forma en la que se ataca, porque para tú publicar algo científico, y esto ahorita si quieren se los comento, primero tú tienes que realizar la investigación en un laboratorio, tener dinero, tener estudiantes, procesar los datos, hacer todo. Para que se den una idea, ¿cuánto cuesta publicar un artículo científico de una investigación que no es tan buena como la que se tiene que hacer en una vacuna? Para que tú te titules del doctorado te piden un solo artículo científico. Es decir, que tú en 4 años de doctorado tienes que desarrollar toda la experimentación, tienes que analizar los datos y tienes que publicar un solo artículo. Entonces, es un solo artículo por cada 4 años. Ese artículo pasa por revisiones de comités internos, pasa por revisiones de comités externos y finalmente pasa por una revisión de un comité internacional que se llaman revisores internacionales. Si no pasa toda esta crítica, que la crítica científica es súper ruda, es una de las críticas más rudas que existen, ¿qué va a pasar? No se puede publicar porque la ciencia tiene que ser rigurosamente reproducible y verdad, ¿sí? Entonces, ahora imagínense, hay un meme que me gusta mucho, donde sale 4 años haciendo tu investigación, 1 año escribiendo y analizando tus datos, 1 año más en publicar tu artículo, y alguien en internet en 15 minutos dice, this is bullshit, esto es una porquería. Alguien que no tiene ni la menor idea de lo que es, tiene la capacidad de simplemente escribir en su red social que esto no sirve o esto es una cuestión, y desafortunadamente va a tener más eco que la cuestión científica, por una simple razón. No es lo mismo entender científicamente o leer un artículo científico y entenderlo, a irte y decir, ok, esto lo que dice este tipo o esta persona es real. Entonces, y eso no tiene que ver con la educación, no tiene que ver con nada. Yo ahorita, desafortunadamente, yo tengo excompañeros del doctorado que son antivacunas y que yo digo, es impresionante, y perdón que lo vea así, todo el dinero que se ha invertido en su educación para que salgan con cuestiones que son, pues es impresionante, y más cuando tú estás tan metido en esta parte científica. Entonces, es una cuestión que yo ya no me explico. Justamente en la mañana lo platicaba con una excompañera mía del posgrado, y que decíamos, pues esto es impresionante, ¿no? Yo obviamente le tengo miedo a vacunarme, pero yo le tengo miedo a vacunarme porque yo le tengo miedo a las agujas. Pero pues eso es otra cosa, ¿no? Pues ya no sé, me volteo, no sé qué hago, pero pues me voy a vacunar. Entonces, sí, yo les recomiendo, ustedes que están teniendo una formación de este tipo, que ya entienden o que van a entender un poquito más de esto, y justamente esto lo doy para concluir el comentario de Itzel, que si pueden leer un artículo, pueden entenderlo y pueden dar la opinión de un artículo, adelante. Traten, nosotros como personas que sabemos un poquito de esto, tenemos una responsabilidad social. De hecho, yo pertenezco bueno, no sé si han escuchado hablar del Sistema Nacional de Investigadores. En el Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT nos están pidiendo actualmente que nosotros invirtamos más en divulgar la ciencia.
en que nosotros generemos vocaciones científicas, en que nosotros no simplemente nos pongamos en nuestros laboratorios y todo, y nada más entre la comunidad científica el intercambio sea muy cerrado y nosotros entendamos lo que nosotros estamos haciendo. Ahora viene una cuestión que a mí, dentro de todas las políticas desafortunadas de ciencia que existen en el país, que son impresionantemente mal empleadas, es una de las cosas que digo, ok, estoy de acuerdo, ¿no? Y estoy de acuerdo en que nosotros debemos o tenemos una responsabilidad social de generar vocaciones científicas, de hablar de cuestiones científicas y compartirlas desde un punto de vista que todos la entiendan. Entonces, sí va a ser importante que nosotros que pertenecemos al sistema nacional, que nos dedicamos a hacer este tipo de investigaciones, nos acerquemos más, cada vez más a las primarias, más a las secundarias, más a las preparatorias, y empezar a hablar de ciencia, porque justamente uno de los problemas científicos que tiene el país es que no sabemos qué es la ciencia. No existe una materia de formación científica a lo largo de nuestra educación. Y en comparación, por ejemplo, en los congresos, cuando uno, si alguna vez tienen la oportunidad, y yo estoy seguro que sí, cuando tú vas a un congreso internacional, por ejemplo, en Estados Unidos, todos los chicos de prepa entran gratis a los congresos internacionales y les dan la oportunidad de presentar un trabajo para que ellos se vayan fogueando y les hacen eventos especiales padrísimos a los chicos de prepa y de secundaria para que ellos vayan entendiendo lo que es la ciencia y todo. Y no por nada, 2, 3 compañías importantes de generación de vacuna de biotecnología son las que ahorita tienen las vacunas. ¿Quién es el que tiene más vacunas? Estados Unidos. Justamente, ¿por qué? Porque ellos están generando la tecnología y es obvio que se van a quedar con la tecnología o ellos quieren impactar directamente primero entre ellos, ¿no? Entonces, esto es importante que lo sepan. Yo les recomiendo que antes de emitir una opinión en la cuestión, por ejemplo, en este caso de las vacunas, lean, traten de leer, no se queden con las opiniones que vienen en las redes sociales, traten de unirse, traten de profundizar un poquito. Vamos a empezar a ver cuestiones de artículos científicos y que ustedes puedan introducirse un poquito. Y yo, desde el punto de vista científico, que sea como sea, yo les digo, confíen en este caso en las vacunas. Obviamente, cualquier cosa que... más bien yo creo que se le fue a esta Itzel, ¿no? ¿O me dejaron de escuchar, chicos? No, profe, No, se profe, escucha. sí se escucha. Entonces, es responsabilidad de todos, chicos. Si ustedes tienen incidencia con sus familiares, entre ustedes mismos, hagan eco en que confíen, que se vacunen, que es importante, chicos, que nosotros, que nuestra responsabilidad social, al entender un poquito más de esto, sea pues conocer esta parte. Y justamente, yo ahorita, sí, que se vacunen, pues yo creo que todos tenemos miedos de vacunarnos, ¿no? Yo por las agujas y porque, pues sí, yo le tengo mucho miedo a las agujas, pero pues, ¿qué le hago, no? Pues tengo que vacunarme. Entonces, perfecto. Y de hecho, yo les puedo decir que no hay gente. Yo en la mañana fui a preguntar, pues simplemente quiero saber cómo está el proceso y todo. Me volteo ya, pues ya cuando sientes, pues qué onda. Y no había nada de gente, ¿eh? Nada de gente. Sí. Y bueno, justamente ya nada más para terminar, porque ya le invertimos mucho tiempo a esto, de este traslado científico, por ejemplo, yo ahorita estoy revisando un artículo, a mí me mandaron un artículo a revisar, nada más para que vean cómo se lleva este proceso científico. Yo ahorita voy a revisar, apenas me lo acaban de enviar, este artículo. Este artículo es de una editorial que se llama Springer Nature y es una revista que se llama Scientific Reports.
Y yo voy a revisar este artículo que se llama Estudio Piloto del efecto a largo plazo del resveratrol y la melatonina en el del tratamiento con resveratrol y melatonina en parámetros de estrés oxidativo en sangre, hormonas sexuales e integridad de DNA en un modelo de envejecimiento de ratas. Entonces, este artículo, ahorita pues ya nos vamos a poner a revisarlo. Y es un artículo, déjenme, se los enseño. Yo me dedico mucho a trabajar las cuestiones de envejecimiento y trabajo con resveratrol. Y este es un artículo de unos croatas, de un grupo de trabajo de Croacia. Ellos pues, tienen nombres muy raros, no sabría pronunciarlos, liderados por Ivan Sabolic, no sé si se pronuncia, y ellos son del Centro de Investigación, del Instituto de Investigación Médica y Salud Ocupacional de Zagreb, Croacia, de la Unidad de Toxicología Molecular y de la Unidad de Laboratorio Animal, Laboratorio de Diagnósticos del Instituto Clínico de Zagreb. Entonces, ellos, su investigación ahorita está en la etapa de la revisión internacional. En este caso, yo voy a ser uno de los revisores de este artículo. ¿Qué es lo que yo tengo que revisar? Tengo que revisar que lo que ellos dicen que lo hicieron está bien hecho. Si no está bien hecho, proponer mejoras, decirles que lo tienen que hacer, mandarles las mejoras y pues es una retroalimentación y normalmente esto tarda en que se publique, pues más o menos un año, entonces es un proceso algo largo y algo elaborado. Entonces, imagínense, esto es una investigación un poco sencilla, lo que es una vacuna. Imagínense la revisión que puede tener este tipo. Entonces, confíen, chicos. Esta es mi media hora de mi mensaje de media hora, ya de más de media hora, es que si no confían en las vacunas, no se queden con que están mal o que me puede pasar. Bájense un articulito, léanse algo, no se queden con las opiniones de las redes sociales y vayamos. Y vayamos, y sobre todo, yo los invito, y yo les hago una invitación muy extensa a que seamos el fenómeno contrario, que seamos las personas que impulsemos la ciencia, que rompamos esa desinformación. Pero recuerden que siempre es importante, y esto tal vez lo vamos a aprender más adelante, cuando ustedes quieran decir a alguien que algo está mal, díganlo con argumentos, díganlo con que, es que es esto. Hay dos cosas que nunca debemos de hacer, y la primera es, cuando alguien diga algo que está mal, lo primero que no debemos de hacer es decirle que está mal. ¿Qué debemos de saber? Si sabemos que alguien está diciendo que algo está mal, debemos no solamente saber que está mal, sino saber cómo hacerlo mejor. ¿Sí? Si no sabes tú cómo hacerlo mejor, eso es la forma de la crítica científica. Yo no critico algo si no sé cómo hacerlo mejor. ¿Sí? La segunda parte es, nunca hagas un argumento ad hominem. Aquel no sabe porque está bien prieto. Aquel no sabe porque porque no se corta el pelo. Esos son los argumentos ad hominem. No, un argumento válido, a mí me ha pasado en mi vida científica, yo he recibido más argumentos ad hominem y sobre todo, que ya cuando era joven, ya no soy tan joven, que yo me metí a esta parte muy joven, me decían, pues es que tú estás muy chico, ¿no? Y yo decía, pues bueno, es que pues tú te metiste a esta parte, pero tú no eres médico. Yo, pues bueno, pero pues he aprendido y me he metido en esta. Es que tú, pues yo siempre me quedo, entonces yo siempre me quedo, pues díganme algo con lo que podamos debatir, ¿no? No simplemente, por ejemplo, díganme, la vacuna, no me vacuno porque escuché que alguien leyó en no sé dónde que te puedes morir porque te vacunan. Ok. Bueno, si primero no me puedes dar una fuente una referencia fidedigna, pues
tampoco, ¿no? No nos vayamos a quedar con que el plátano cura el cáncer o que la changunga cura el cáncer, que eran estas noticias de Facebook, ¿no? O que te plantan. No, chicos, sí es importante que nosotros y ustedes, es una responsabilidad de todos nosotros, sepamos jerarquizar la información y sepamos de dónde viene y también sepamos cómo hacerlo. Entonces, este es mi mensaje de 1 hora que me siento mal porque ya invertimos mucho tiempo en esto, pero para mí es importante, chicos, aunque sea en ahora sí que en la parte más pequeña que es con ustedes, hacer eco en esta parte que para mí es importante y que ustedes en algún momento hagan resonancia y que no simplemente lleguen, es que el profe de bioquímica me dijo y por eso debe estar bien. No, yo puedo decir muchas cosas que no están bien y me puedo equivocar, soy un ser humano y puedo decir muchas cosas que en algún momento científicamente creí que estaban bien, pero ya después se demostraron que no están bien. Entonces, siempre sí es importante que ustedes se generen una opinión por sí mismos y no hay algo más peligroso que adquirir las opiniones de todos los demás, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Va? Bueno, chicos, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? Bueno, vamos a empezar ahora sí con la clase y vamos a ver si podemos avanzar bastante el día de hoy, ya para que empiecen su fin de semana con una michelada o con un tecito, con un cafecito, ¿no? Que ya se antoja con este puente. Qué ganas de estar en Puerto Vallarta o Ixtapa, ¿no? Que aquí yo estar dando clases y allá atrás que se viera el mar y, bueno, mejor descansando y, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a ver, bueno, antes de entrar a esta parte, quiero comentarles unas cosas con los de las becas. Hoy vamos a empezar a ver la parte del metabolismo. Ya habíamos visto 2 cuestiones particulares acerca del metabolismo. La primera es, ¿ya me podrían definir qué es un metabolismo? ¿O qué es el metabolismo? ¿Ya podrían ustedes decir a qué se refiere? Alguien que se le ocurra. Yo hablo de metabolismo y ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A qué creen? A enzimas, ok. Esas son parte del metabolismo. ¿Qué harían las enzimas en el metabolismo? ¿Qué es lo que harían las enzimas en el metabolismo? Suena mucho más completo. Vamos uniendo todas esas opiniones. Lilian dice, todos los cambios metabólicos que ocurren dentro de un organismo. Exactamente, todas las reacciones químicas que ocurren en un organismo es el metabolismo. Y lo que dice Marcos, con lo que dice Itzel es, las enzimas regulan la velocidad con las que ocurren estas reacciones, ¿sí? Estas reacciones bioquímicas. Todo este conjunto de reacciones bioquímicas es regulada, su velocidad, la velocidad con la que ocurren es regulada por medio de las enzimas. Es por eso que son muy importantes. De hecho, las enzimas van a tener otro punto de regulación también importante que, como nosotros habíamos visto, son puntos de regulación. Por ejemplo, hay enzimas que se van a inhibir por su propio producto. Entonces, cuando se inhiben por su propio producto, no es que esta reacción se deje de llevar a cabo, pero el tiempo en el que se lleva a cabo esta reacción ya es muy, es muy lento, que prácticamente es imposible apreciar cuándo se lleva esa reacción. ¿Sí? Porque todas las reacciones son posibles o son factibles, recuerden, esto es importante, por las cuestiones termodinámicas. Es decir, una reacción ya va a ser posible si las concentraciones me permiten que termodinámicamente se lleve a cabo. ¿Ok? Lo que hace una enzima es acelerar ese proceso. Pero si la enzima no funciona, esto se sigue llevando a cabo, pero se sigue llegando a cabo de manera muy lenta, que no es apreciable o que no tiene una función significativa dentro del metabolismo. Ahora, el metabolismo yo lo puedo dividir en 2 grandes ramas, que es anabolismo y que es catabolismo.
¿Qué es el anabolismo? Ya habíamos platicado de esto. ¿Qué recuerdan que es el anabolismo? Y el anabolismo siempre, yo lo recuerdo, hablo de anabolismo y me acuerdo cuando iba al gimnasio y los mameis que avientan las pesas en el ¡guau! Que hasta asustan, no sé por qué tienen que gritar y aventar las pesas, porque yo creo que con la fuerza que tienen perfectamente las pueden bajar al suelo, pero bueno, tiene que ver con eso, lo habíamos visto, no sé si recuerdan. ¿Verdad que sí? A mí también. ¿Qué es el anabolismo? Muy bien, Antonio. Construcción de nuevas moléculas. Normalmente, el anabolismo, yo voy a invertir energía para generar macromoléculas, ¿sí? ¿Cuáles serían las 3 principales macromoléculas que yo podría generar? De hecho, serían 4, pero ¿cuáles serían las principales moléculas que yo puedo generar? Lípidos, que es la grasita, que es la lonja. Proteínas. Proteínas, muy bien. ¿Qué otra? Carbohidratos. Carbohidratos, muy bien. ¿Qué otra? Falta una. Ácidos nucleicos. DNA o RNA. Los carbohidratos están dentro de los azúcares. Entonces, yo puedo generar macromoléculas. ¿Cómo nosotros distinguimos el anabolismo? Invertimos esa energía y esa energía se está yendo para formar macromoléculas. Un ejemplo de ello es cómo almacenamos carbohidratos en nuestro organismo. ¿En forma de qué? En nuestro músculo, en nuestro hígado, nosotros tenemos un polisacárido que, ¿cómo se llama? El glucógeno. El glucógeno es un polisacárido de glucosas que nosotros tenemos, que cuando nosotros acabamos la glucosa en nuestro torrente sanguíneo, de forma inmediata existe una señal que va a empezar a degradar el glucógeno en nuestro hígado y en nuestro músculo, va a empezar a liberar esa glucosa para generar energía. Pero toda la formación de glucógeno es anabolismo. ¿Qué más es anabolismo? La formación de las lonjas. Cuando nos echamos nuestra manteconcha en la noche con nuestro chocomilk, nosotros estamos consumiendo azúcares, carbohidratos principalmente, pero esos carbohidratos me van a generar ATP y ese ATP yo tengo una limitante para almacenar glucógeno. Cuando yo no puedo ya almacenar glucógeno, entonces yo empiezo a transformar esos azúcares, los transformo a acetilcoenzima y de acetilcoenzima los empiezo a transformar a lípidos. Entonces, sí es posible que yo convierta esa concha en lonja. ¿Y cuándo? En lípidos. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando yo tengo un exceso de energía. Si tú, por ejemplo, te estás consumiendo una gran cantidad de carbohidratos en la noche y tú te vas a dormir y tú tienes tus reservas de glucógeno al 100, no se va a generar glucógeno. Lo que se va a generar son lípidos. Entonces, eso tiene que ver con otra cuestión nutrimental que quizás en algún momento vamos a ver. Y las proteínas, pues las proteínas tienen que ver con la formación de músculo, tiene que ver con la formación de tejido conectivo, tiene que ver con la formación de pelo, de uñas, de muchas cosas, ¿no? ¿Sí? Los ácidos nucleicos, pues tienen que ver con la formación de DNA, que también es anabolismo, formación de moléculas, aunque tal cual en muchos libros no se les considera como una parte del anabolismo, sino es parte de una clasificación secundaria. Ahora, el catabolismo. ¿El catabolismo qué es? La producción de energía por medio de las macromoléculas. Exactamente. Yo empiezo a producir ATP. Tengo dos formas de producir energía en la célula. Una es ATP por fosforilación a nivel sustrato y otra es ATP por medio de una pila, que es la mitocondria, que es el gradiente electroquímico. Yo puedo producir esa energía oxidando lípidos, oxidando glucosa o otros carbohidratos e incluso oxidando aminoácidos, que son partes de las proteínas. Yo puedo obtener esa energía. Esto es importante. Yo no puedo obtener energía, aunque metabólicamente es factible, la célula jamás lleva a cabo esas rutas metabólicas.
no se puede obtener energía a partir de ácidos nucleicos. Es decir, nuestras células están programadas para jamás consumirse el DNA y el RNA, ¿sí? De hecho, ¿qué es normalmente en la mayoría de los organismos? ¿Cuáles son las primeras moléculas que se consumen? Son los azúcares, posteriormente los lípidos y al final las proteínas, ¿sí? Es por eso que cuando ustedes observan a una persona que tiene esta enfermedad del desorden alimenticio, que es, y se me fue el nombre, a ver si alguien recuerda, cuando enflacan muchísimo, anorexia. Las personas que tienen anorexia, no sé si lo alcanzan a notar, que todos se ven literalmente en los huesos. ¿Qué es lo que pasa? Ya no tienen reservas de glucosa, ya no tienen reservas de lípidos y literalmente su cuerpo empieza a metabolizar sus músculos. Se empiezan a comer sus músculos. Eso puede ser muy grave en ciertos aspectos porque ese consumo del músculo les puede ocasionar una distrofia a largo plazo o puede ocasionarles daños irreversibles porque el tejido muscular al final de cuentas sí es importante para muchas funciones metabólicas. Entonces, es por eso que es peligroso mantener esta anorexia por un tiempo prolongado. Bueno, entendemos de manera clara que es el anabolismo, que es generar moléculas a partir de invirtiendo energía, y que es catabolismo, que a partir de estas macromoléculas yo obtengo energía. Entonces, esas dos son las dos principales clasificaciones y van a haber rutas que tanto son catabólicas como anabólicas y estas rutas las conozco como anfibólicas, que pueden tener ambos sentidos. Ahora, hay otra clasificación que es importante para el metabolismo. Yo puedo clasificar el metabolismo en metabolismo central, en metabolismo secundario y en metabolismo intermedio. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta materia? Metabolismo central. Metabolismo central son todas las rutas que se encargan, esto es importante que lo consideren, lo tengan en mente. Metabolismo central son todas las rutas que se encargan del intercambio de energía. Ya puede ser vías catabólicas o vías anabólicas. Eso es metabolismo central. ¿A qué me refiero y por qué se llama metabolismo central? Porque todas las vías metabólicas nacen de ese metabolismo central. Es decir, como aquí es donde se genera o se consume la energía, todo lo del demás metabolismo depende de esta parte del metabolismo que es el metabolismo central, ¿sí? Es por eso que si yo no tengo una ruta metabólica del metabolismo central, normalmente voy a tener daños metabólicos que nosotros conocemos como pleiotrópicos. Se los escribo para que pleiotrópicos. Estos efectos pleiotrópicos, ¿qué quiere decir? Que yo afecto una ruta metabólica, pero cuando afecto esa ruta metabólica no solamente la afecto a ella, sino puedo afectar a 5 o 6 rutas metabólicas que dependen de esa ruta metabólica. Ese es un efecto pleiotrópico. Entonces, estos efectos pleiotrópicos los vamos a ver de forma importante en algunas enfermedades o los vamos a ver en algunas cuestiones, enfermedades metabólicas o algunas cuestiones metabólicas. Entonces, el metabolismo central es todo el intercambio de energía y vamos a tener rutas anabólicas y catabólicas. El metabolismo secundario es el metabolismo que normalmente se utiliza como una señal que no es esencial para la sobrevivencia del organismo o esencial para que el organismo viva, ¿sí? El metabolismo secundario puede ser que el organismo active su metabolismo secundario o no lo active y sigue viviendo, ¿sí? Entonces son rutas que no son importantes para que el organismo, o esenciales para que el organismo viva. Sin embargo, muchas de estas rutas sí son esenciales para que el organismo sobreviva, que es otra cosa. Por ejemplo, yo trabajaba, tenía unos compañeros que trabajaban con la planta de la hierbabuena. La hierbabuena, no sé si la conozcan, es una plantita que tiene unas hojitas así con piquitos, como ovaladitas. A esta planta lo que ellos hacían es que la sometían a estrés, como hojas de olor, exactamente. De hecho, la hierbabuena y la menta se parecen mucho. Lo que hacían ellos es que la sometían
les hacían a estas plantitas, las dejaban sin regar mucho tiempo a unas plantas, a otras les ponían un compuesto que es derivado de la pared celular de los hongos, que es el quitosano, y el quitosano, cuando se lo ponen a las plantas generan una vía de señalización como si estuvieran siendo atacadas por hongos, ¿sí? Entonces, a otras les ponían quitosano, y las regaban bien. A otras les ponían ácido salicílico, que es un derivado del ácido acetil salicílico sin el grupo acetil, pero es una molécula que estresa químicamente a la planta. Y tenían otras plantas, a la planta control, que a las plantas controles las regaban bien y no tenían nada más, ¿no? Todas nutrimentalmente tenían lo mismo, tenían la tierrita, dirían las abuelitas, la tierrita de pino, que es la buena, ¿no? No, les echaban peat moss y les echaban ahí una mezcla de una cuestión. Pues resulta que las plantas que estaban estresadas, que tenían estrés por sequía, estrés por quitosano o estrés por ácido salicílico, eran plantas más chiquitas. Eran plantas que crecían menos en comparación con la planta control. Pero resulta que estas plantas, que eran más chiquitas, y era impresionante, porque a mí me tocó entrar al invernadero, las agitabas un poco a estas plantas y olían un olor a hierbabuena, pero impresionante, ¿eh? Olían, o sea, de una forma impresionante a hierbabuena. Olían quizás, si pudiésemos cuantificar eso, unas 5 veces más de lo que olía la planta control. ¿Qué es lo que les pasaba a esas plantas? Son medicinales. De hecho, lo que hicieron estos compañeros en su estudio es que ellos proponían que estas plantas que sometieron un estrés se las dieron de comer a ratitas diabéticas, y las ratitas diabéticas que recibieron plantas que tenían este tipo de estrés, normalizaron sus factores de riesgo más, es decir, disminuyeron colesterol, disminuyeron glucosa, aumentaron la sensibilidad a la insulina, hicieron muchas cosas. Entonces, ¿por qué se debe esto? Porque muchos de los compuestos que nosotros conocemos como activos, incluso que nosotros conocemos como antioxidantes de las plantas, son parte del metabolismo secundario. Las plantas los producen para defenderse. Las producen para defenderse ante un estrés químico o ante un estrés biológico. Y son parte del metabolismo secundario. Por eso se llaman metabolitos secundarios. Resulta que el componente que le da el olor a la hierbabuena es parte del metabolismo secundario. La planta puede sobrevivir y crecer sin que lo produzca, pero lo produce más cuando se encuentra en estrés. Se activa esa vía de señalización, se activa esa ruta metabólica y empieza a producir todos estos compuestos fitoquímicos que es lo que están haciendo a la planta: prepararse para una sequía, prepararse para una cuestión de algunos efectores que le van a hacer daño, ¿no? Entonces, el metabolismo secundario es un metabolismo que se utiliza cuando cuando el organismo metabólicamente puede estar ante una situación de estrés, ¿sí? Eso está padrísimo y, sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se activa el metabolismo secundario, para que se empiecen a producir todos estos compuestos del metabolismo secundario, se sacrifica energía para crecer. Entonces, es por eso que las plantas eran más chiquitas. ¿Por qué? Porque muchos de la energía que estaban sacando su metabolismo central la estaban reorientando para su metabolismo secundario. Hay un chorro de ejemplos. Va a haber un evento de bioquímica. Si no, aquí invito. Yo conozco a una chica, bueno, a una excompañera mía que es colombiana, que ella trabaja con este tipo de estrés y ella lo hace con sonido. Ella lo que hace es que empieza a generar ondas de sonidos similares a las ondas de sonido que generan las plantas cuando se encuentran secándose, ondas de sonido de sequía o ondas de sonido que hacen los saltamontes o algunos depredadores, algunos insectos, cuando se están comiendo las hojas. Entonces, resulta que existe una forma en la que las plantas mecánicamente y metabólicamente responden al sonido.
Entonces, todo esto que hemos visto que le ponen a las plantas música y todo, ellos están encontrando que tiene una respuesta metabólica y ellos están descifrando las rutas metabólicas por las cuales ocurre esto, pero ellos ya en un sistema súper controlado y lo están haciendo en plantas de Chile. Entonces, súper interesante todo eso. Eso es el metabolismo secundario, ¿sí? ¿Nosotros vamos a ver metabolismo secundario aquí? No. Nosotros nos vamos a enfocar a metabolismo central. Y el metabolismo intermedio es todo lo que tiene que ver con la formación de ácidos nucleicos, de DNA, de RNA, de todas estas moléculas. Todos estos ácidos nucleicos o toda esta relación que tiene que ver con los ácidos nucleicos, la replicación, la traducción, la transcripción, todo esto tiene que ver con el metabolismo intermedio que van a ver en la siguiente bioquímica, que es la bioquímica del nitrógeno. Ah, ¿verdad? Al enterarse que las plantas sufren, imagínate. No, ahí hay unas, yo apenas, y de hecho por ella lo he conocido, que yo no sabía de estas cuestiones de las modificaciones de las proteínas por cuestiones acústicas. Existen modificaciones en la conformación de las proteínas por cuestiones acústicas. Y de hecho, estas cuestiones acústicas, al parecer, no son tan específicas de las plantas, sino que pudiese haber muchos organismos que tenemos efectos acústicos, ¿no? Que tenemos efectos de formar nuestro metabolismo por cuestiones acústicas. No sé si los seres humanos, pero valdría la pena investigar si hay algo ya en seres humanos, pero bueno. Está interesante esa parte, chicos. Entonces, ¿entienden estas clasificaciones? Esta forma general de clasificar, eso es importante porque sí lo vamos a estar utilizando a lo largo del curso, que este es el metabolismo secundario, este es metabolismo central, este es catabolismo, este es anabolismo. Entonces, sí van a ser conceptos que es importante que nosotros los consideremos. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? ¿Todo bien? ¿Me van siguiendo? Ya algunos han de estar, un día de estos voy a decirles que abran sus cámaras. Ya unos, yo creo ahorita ya van a andar con las chelas, hombre, ahí echándose una chelita. Echándose su chelita desde el envase, ¿verdad? Su caguama, no, echándose, ahorita para el calor. Bueno, perfecto, chicos, entonces voy a compartir la pantalla. Ahorita, cuando comparta la pantalla, a veces no alcanzo, los de la beca contestarán desde Mazatlán, riquísimo, echándose allá unos camaroncitos, ¿verdad? Un aguachile. Les comento, voy a cambiar, no alcanzo a ver, ahorita en mi otra pantalla no alcanzo a ver cuando ustedes me escriben, si me preguntan algo y no lo alcanzo a ver, por ahí me abren el micrófono y me preguntan. Entonces, vamos a ver la primera parte. Vamos a ver esta parte. Ustedes me dicen cuando ya lo puedan ver. ¿Sí lo pueden ver, chicos? Bueno, a ver, déjenme ver si ya. Ya, muchas gracias. Vamos a formar ATP, ¿verdad? Ya se hace hambre. Bueno, estas son lo que les hablaba. Esta es la parte del metabolismo. Nosotros, ¿qué vamos a ver aquí? Esto pudiésemos decir que este es el metabolismo central. Aquí tenemos lo que vamos a ver en esta ruta. Esto se obtuvo del KET Pathway. Esto ya lo habíamos visto en el KET Pathway. Lo que vamos a ver aquí en esta primera unidad es el metabolismo de carbohidratos, que es la glucólisis y ciclo de las pentosas fosfato, gluconeogénesis, y después nos vamos a pasar al metabolismo de lípidos, al metabolismo energético. El metabolismo de nucleótidos lo van a ver en la siguiente materia y es lo que vamos a ver aquí. Entonces, primeramente nos vamos a centrar aquí. Vamos a ver metabolismo de carbohidratos.
En la primera parte vamos a ver todo lo que es glucólisis, después vamos a ver ciclo de Krebs, ciclo de Calvin, vamos a ver algunas otras cosas, nos vamos a lípidos y finalmente la última unidad vamos a ver fosforilación oxidativa y fotosíntesis. Entonces, la intención de toda esta materia es ver de aquí hacia la izquierda, toda esta parte, ¿no? Ok, entonces, justamente esto es lo que les hablaba de lo que era el anabolismo. El anabolismo es utilizar energía de precursores simples, aminoácidos, azúcares, ácidos grasos, para producir moléculas complejas. Esto es el anabolismo, ¿no? Creo que acá viene el catabolismo. El catabolismo, por ejemplo, es utilizar carbohidratos, lípidos, proteínas, que en este caso le llaman como combustible, fuel, y el catabolismo nos va a dar energía utilizable y como productos catabólicos nos va a dar CO2 y agua normalmente, ¿no? Esto las conocemos como reacciones catabólicas y a las del anabolismo las conocemos como reacciones anabólicas. Y justamente lo que yo les decía, cuando yo tengo una ruta que se llama anfibólica, es aquella que tanto lleva una parte anabólica como una parte catabólica, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo veamos. Esto ya lo habíamos visto nosotros, todo esto lo vimos en la unidad 1, que es la cuestión de la producción de energía, de la energía libre de Gibbs, el equilibrio químico. Y ahorita lo que quiero empezar es con carbohidratos. Nada más déjenme ver qué. Ok. Déjenme bajar un poquito más. No. Déjenme mejor lo hago desde aquí. Ok, aquí está. Vamos a empezar, por lo tanto, esta es la parte general. Esta es la parte general de los carbohidratos y seguramente, antes de ver los carbohidratos, no sé si recuerdan, ya empezó tu gluconeogénesis, ya traes la glucólisis con todo, Alan. Hay que ir a formar ATP, dicen por ahí, a echar papa. Ustedes vieron en su clase de Química Orgánica 2, estoy seguro que en Química Orgánica 2, ¿se acuerdan de la clasificación de los carbohidratos? ¿Sí vieron el arbolito de los carbohidratos? ¿O ya me estoy inventando cosas? No sé si lo vieron. ¿Sí lo habrán visto o no, chicos? La clasificación que es como un arbolito. Sí, vamos a darle nada más una vista muy rápida a estos carbohidratos, justamente porque quiero que entiendan cómo es que funcionan, cómo es que los vamos a ver y tiene que ver con la parte de su estructura. Entonces, déjenme nada más encontrar una buena imagen. Ok, aquí está. Aquí está una buena imagen. Déjenme compartir. Es el árbol. Exactamente, Marcos, es ese mero. Pero bueno, vamos a darle nada más una breve checada porque es importante que lo tengamos en mente para lo que vamos a ver. Que teníamos, no sé si se acuerdan cuál es este tipo de estructura que tenemos lineal. ¿Cómo es que se denominaba esta estructura que era lineal? No sé si se acuerdan. Estructura de Fischer, estructura de Lewis. ¿Cómo se llamaba esa? Química Orgánica 2 la llevaron de Fischer, exactamente, es la estructura de esas meras, perfecto, muy bien. Que aquí lo que tú haces en ese arbolito es que tienes este grupo en la posición 1. En la posición 1 tienes el grupo que es un grupo aldehído, ¿sí? ¿Sí se acuerdan que este es un grupo aldehído? De hecho, tú empiezas a numerar. ¿Desde dónde empiezas a numerar en tu estructura de los carbohidratos? ¿Cuál es
el carbono que tiene el número 1. Es el carbono que tiene mayor grupos funcionales oxidativos o es el que tiene mayor cantidad de grupos o de moléculas electronegativas. No sé si se acuerdan. ¿O cómo se clasificaba? ¿Cómo yo decido cuál es el carbohidrato número 1? Por sus sustituciones. Y sus sustituciones tenían que ver con la electronegatividad. No sé si se acuerdan de esa parte. Sí, profe. Exacto, muchísimas gracias. Entonces, en este caso, aquí yo tengo en este carbono, tengo un doble enlace con el oxígeno y tengo un enlace sencillo con el hidrógeno. Este es un grupo aldehído. Y después, de acuerdo a esta estructura, yo voy a tener, acuérdense que los carbohidratos son polioles, es decir, yo tengo grupos hidroxilo en cada uno de los carbonos y dependiendo de la dirección que lleven los grupos hidroxilo, yo denominaba a la molécula. Por ejemplo, la que tenía el primer grupo hidroxilo a la derecha y el segundo a la izquierda, en el carbono 2 y 3, es la de glucosa. Pero si yo cambio el grupo hidroxilo del carbono 2 a la izquierda, ya estoy hablando de la manosa, ya estoy hablando de otro carbohidrato. Y justamente esto los vemos en las estructuras cíclicas. En la estructura cíclica, nosotros vemos que este grupo aldehídico, el grupo aldehídico que tiene aquí, es justamente esta parte que tenemos, que está formando una especie de heterociclo. Recuerden que esta forma, ¿cuál sería? Bueno, ¿cuál de estas dos estructuras sería más cercana a la estructura real en la célula? ¿Estructura de Fischer o la estructura cíclica? ¿Cuál de las dos es la que nosotros más vamos a tener en la célula? La de la cíclica, ¿no? La cíclica, exactamente. La cíclica es la que nosotros vamos a tener. Si se fijan en la cíclica, yo ya no tengo este grupo aldehídico mostrado tal cual, sino se muestra como un éster. Aquí yo tengo el oxígeno unido a dos carbonos y se forma como un éster. Sin embargo, aquí es donde existen las cuestiones que son todavía muy... que todavía quedan, que químicamente este éster reacciona como un aldehído. Es decir, que por aquí puede haber una resonancia, puede estar formando un éster, pero este estarse regresando, este enlace estarse regresando, y quizás por aquí generando otro enlace. Es decir, que este enlace tiene todavía, o este grupo funcional, tiene propiedades de un aldehído. Las propiedades de un aldehído, los aldehídos son muy reactivos y nosotros conocemos que los aldehídos son reductores. Al ser reductores, quiere decir que ceden electrones a otra molécula y la reducen. Entonces, estas estructuras son muy, muy, muy reactivas. Esa es la razón, por ejemplo, que la glucosa, cuando nosotros la tenemos en torrente sanguíneo, reacciona muy rápidamente con la hemoglobina, reduce una parte de la proteína y se une la hemoglobina y la glicosila, que son uno de los efectos que ocurren en los pacientes diabéticos. Entonces, nosotros vamos a ver, estructuralmente es más parecido a la manera cíclica, biológicamente, tomando en cuenta que este enlace éster, que los enlaces éster son muy estables, en realidad este enlace éster tiene propiedades de un grupo funcional aldehídico y es por eso que también se considera que el carbono 1 tiene una configuración de aldehído. Ahora, nosotros vamos a direccionar cada uno de los grupos hidroxilo. Por ejemplo, este va a ser mi carbono 1 y en mi carbono 1, el grupo hidroxilo, en este caso es la de glucosa. ¿Cuál sería el de los grupos carboxilo? Sería sería el primer grupo carboxilo, que en este caso, va a ir hacia la derecha y este sería el grupo hidroxilo del carbono 1. Hacia la derecha, el del carbono 2, hacia la izquierda, el del carbono 3, y cuando están hacia la izquierda, se representan hacia arriba. Hacia la derecha, carbono 4, hacia abajo, carbono 5, aquí no se alcanza a ver, pero tiene que estar hacia abajo,
Y carbono 6, aquí ya no se representa, normalmente no se representa hacia abajo y hacia arriba, pero se debe representar hacia arriba porque está a la derecha, ¿sí? Por ejemplo, en la manosa, ok, vamos a tener alfa de glucosa, aquí no se alcanza a ver, pero este es un alfa de glucosa y beta de glucosa. ¿Qué tiene que ver la alfa o la beta de glucosa? Tiene que ver con la posición del grupo hidroxilo en el carbono 1. Cuando yo tengo el grupo hidroxilo en posición hacia abajo, yo digo que es alfa. Cuando yo tengo el grupo hidroxilo en posición hacia arriba, es beta. Eso es importante porque normalmente nosotros vamos a utilizar metabólicamente más esta forma, que es la beta de glucosa. Y utilizamos más esta forma porque químicamente en nuestros alimentos, por ejemplo, el almidón, cuando ustedes echan un bolillo, una riquísima torta, una guajolota, una tortita de tamal, se están echando almidón y muchos de los monómeros del almidón tienen enlaces beta de glucosídicos y es por eso que nosotros obtenemos principalmente de esto, ¿sí? Y en cambio, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos la alfa de manosa, primero o beta de manosa, el primero hacia abajo, estos dos a la izquierda se representan hacia arriba, la derecha se representan hacia abajo y se enumeran de esta forma. Solamente lo quería ver para darle una cuestión, una checada, una cuestión muy general para que recordemos esto. No sé si les queda claro, chicos. Ya se antojó, hombre. Ya ahorita vamos a ver rápido esto para que ya se vayan a echar su comidita. Por lo mientras que les voy a pedir a ver que ahí pongan qué van a comer o los que ya comieron, para que nos dé más hambre, para que vean la glucólisis y les dé hambre, que sientan cómo funcionan sus células. ¿Sale? Ok. Entonces, cuando nosotros vemos la glucosa, vamos voy a poner mi pantalla. Denme un minuto en lo que tomo tantita agua porque ya también traigo esa sed de la mala. Denme un minuto. Listo, chicos. Entonces, nosotros vamos a asociar normalmente todas las cuestiones metabólicas que ahorita vamos a ver, principalmente las vamos a asociar a la glucosa. Tal cual, nada más aquí vale la pena que lo chequemos. Tal cual, ustedes consumen glucosa en su alimento, tal cual, así, en alguna de sus alimentos diarios. ¿Producirán o consumirán glucosa tal cual? ¿Qué creen? ¿O por qué todo se va a centrar a la glucosa? No, en realidad, en ninguno de nuestros alimentos nosotros consumimos glucosa tal cual. Pero nuestro metabolismo está acoplado para que nosotros obtengamos glucosa de nuestros alimentos. Un ejemplo de dónde podemos obtener glucosa, díganme quizás 2 alimentos que ustedes sepan de los cuales podemos obtener glucosa. Que recuerden. Sí, todo nuestro metabolismo se acopla. La leche de la lactosa, perfecto. La lactosa es un disacárido que está compuesto por glucosa y galactosa. De las frutas, ahí viene, ahí sí, esa es una cuestión diferente. La fructosa es un monosacárido, pero no es ahí se me fue, es un azúcar de 6 carbonos, pero no es glucosa.
tiene otra conformación en sus grupos hidroxilo. Entonces, la fructosa no, tal cual no, pero sí la lactosa, ¿sí? De hecho, la fructosa, vamos a ver que entra diferente en la glucólisis. ¿Alguien más? Ya por ahí nos dijeron la lactosa, para los que todavía tenemos del pan, exactamente, ya hasta se nos antojó, Lilian, echarnos una concha así bien remojada en un cafecito. La maltosa también es la maltosa es un disacárido. A ver, ya me entró la duda. La maltosa es un disacárido de 2 glucosas, exactamente. Pero el pan tiene almidón. El almidón que es obtenido de la harina del trigo, de la harina del maíz, de todo esto, este almidón, nosotros lo empezamos a metabolizar desde que está en nuestra boca. En nuestra boca, la saliva está compuesta de un chorro de enzimas. Está compuesta desde enzimas que son antibióticas, como la lisozima, pero también tiene una enzima importantísima que es la amilasa, que es la beta amilasa, si no mal recuerdo. Beta amilasa. Es la beta amilasa. Y justamente nosotros tenemos en nuestra saliva la beta amilasa justamente para romper los enlaces glucosídicos beta entre glucosa y glucosa. ¿Sí? Nosotros no podemos romper enlaces glucosídicos de tipo alfa, no tenemos alfa amilasa. La alfa amilasa solamente es producida por ciertas bacterias. Existen muchos carbohidratos que van a tener como estructura la alfa amilasa, estructuras de enlaces glucosídicos tipo alfa, pero nosotros no los podemos metabolizar. Entonces, desde que entra cuando nosotros nos empezamos a saborear una deliciosa hamburguesa, y nos estamos saboreando ese pan, justamente estamos secretando enzimas como la alfa amilasa, que lo que hace inmediatamente la alfa amilasa es empezar a romper este almidón y empezar a generar estructuras de maltodextrinas, de maltosa, estructuras de glucosa, y toda esa glucosa empieza a ser absorbida por nuestro organismo. Pero todo el metabolismo funciona para que nosotros simplifiquemos la glucosa, para que simplifiquemos todo eso que ponemos a glucosa. Otro que se les olvidó es la sacarosa, el azúcar que nosotros le echamos a nuestras comidas, a nuestras bebidas. Ese azúcar es sacarosa, que es un disacárido entre glucosa y fructosa, ¿sí? Tenemos la glucosa y la fructosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Existe una enzima que se llama invertasa. La invertasa rompe la glucosa y la fructosa y eso nos permite ingresar la glucosa, ¿sí? Entonces, de todos esos nosotros obtenemos glucosa. La glucosa es importante que nosotros la empecemos a identificar como un azúcar, un monosacárido de 6 carbonos, ¿sí? Este monosacárido de 6 carbonos, lo que nosotros vamos a hacerle a este monosacárido de 6 carbonos es que aquí viene Usain Bolt en este libro. Este es el Strayer para los que quieren ver. Lo que nosotros utilizamos normalmente la glucosa pasa por medio de la glucólisis para formar piruvato, y este piruvato a su vez puede pasar a la pila, que es la mitocondria, para formar ATP, o también puede formar ATP por medio del lactato. Esto en una vía catabólica. Entonces, la glucosa nosotros la utilizamos principalmente para producir energía, pero no exclusivamente. Vamos a ver que se puede derivar a muchas vías metabólicas, pero la glucosa, por medio de la respiración, cuando se forma piruvato, que es esta parte B, obtenemos ATP, o por medio de la fermentación, que es esta parte A, obtenemos también ATP por fosforilación a nivel sustrato. Y este ATP va a alimentar a las fibras musculares para obtener la energía, ¿sí? Entonces, nosotros normalmente, esto es a lo que nosotros conocemos como fermentación. La fermentación, si recuerdan, la fermentación es la donación de electrones de un compuesto orgánico
y el aceptor final de esos electrones es otro compuesto orgánico. En este caso puede ser el acetaldehído convirtiéndolo a etanol o en este caso el piruvato convirtiéndolo en lactato. Partiendo de aquí, nosotros vamos a empezar a ver que en la fermentación nosotros tenemos una glucosa, que la glucosa es también otro nombre que lo vamos a conocer es como dextrosa, que es un azúcar de 6 carbonos. Se llaman carbohidratos porque si nosotros sacáramos la relación hidrógeno-oxígeno es 2:1, entonces sería C2:1 como el H2O. Entonces, esta relación es por eso que se llaman hidratos de carbono, que es como si tuviesen una parte hidratada. Cuando el producto final de la glucólisis es una molécula de 3 carbonos, que es un ácido, es el ácido pirúvico o el piruvato. Aquí tenemos que es una molécula de 1, de 2, de 3 carbonos. Este ácido, si se fijan, es un ácido porque en la parte final tenemos un grupo carboxilo. Este grupo carboxilo, si se fijan, aquí tenemos que este doble enlace se encuentra punteado porque este doble enlace se encuentra en resonancia. Es lo que le da a todo este ácido o a esta parte del ácido en solución una carga negativa. Este piruvato se puede convertir a etanol por medio de la piruvato descarboxilasa y es por eso que nosotros disfrutamos de una rica cerveza, de un rico vino tinto por esta ruta metabólica, que producimos etanol convirtiendo el piruvato por medio de la piruvato descarboxilasa. Y también por medio del piruvato nosotros podemos producir lactato, que nos lo comemos, este ácido láctico nos lo comemos en un delicioso yogur por las bacterias acidolácticas por medio de una enzima que se llama lactato deshidrogenasa. Pero también por medio de este piruvato yo puedo respirar. Yo puedo obtener energía por medio de la respiración y obteniendo como productos finales, acuérdense que la respiración es la donación de electrones de un compuesto orgánico y el aceptor final de esos electrones es el oxígeno y me produce CO2 y agua. Y esta es la parte de la respiración, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver todas estas vías metabólicas, tanto de fermentación como de respiración, que tienen que ver justamente con la glucólisis, ¿ok? Bueno, aquí vamos a ver la parte de la glucólisis y, bueno, voy a empezar con esta parte. Voy a empezar con una cuestión aquí bastante interesante. Y si van teniendo dudas, chicos, ahí me abren su micrófono. La glucólisis es una ruta metabólica en la cual yo voy a convertir la glucosa completamente, pero no exclusivamente glucosa, vamos a ver que pueden entrar otros monosacáridos, a piruvato. ¿Ay? Voy a convertirlo a piruvato. Es una serie de 10 reacciones que aquí están simbolizadas por cada una flecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Son 10 reacciones que tenemos donde nosotros vamos a tener 2 etapas. Una primera etapa donde ocurren reacciones no ocurren reacciones net de óxido-reducción, ¿sí? Y que existe una inversión de ATP. En esta primera etapa, lo que se ocurre es una fragmentación de la molécula de glucosa. La molécula de glucosa, que es de 6 carbonos, yo la fragmento a 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, que es este GAP, que es una molécula de 3 carbonos. Yo fragmento a 2 moléculas de 2 carbonos, de 3 carbonos, y es por eso que toda esta fase se multiplica por 2. Yo, después, en la segunda etapa ya empiezan a intervenir reacciones de óxido-reducción, y en esta segunda etapa yo ya tengo la formación neta de energía. Empiezo a producir ATP. De hecho, produzco 4 moléculas de ATP, porque es 2 veces. Entonces, el rendimiento neto de ATP de la glucólisis es que produce 2 moléculas de ATP. Pero también produzco algo que es súper importante, produzco NADH. El NADH es una coenzima, un cofactor que también lo conocemos como un acarreador electrónico, y este acarreador electrónico se va a transportar a la mitocondria y en la mitocondria va a donar el protón, los 2 protones que tiene,
para generar este gradiente electroquímico que me va a generar la pila en la mitocondria. Este también es súper importante. De hecho, vamos a ver unos ejemplos muy interesantes con el NADH, ¿sí? Entonces, de manera general, esto es la glucólisis y son una serie de 10 pasos que vamos a ver, que tiene como propósito, tenemos 2 etapas. Una primera etapa donde se forma gliceraldehído 3-fosfato, donde no ocurren reacciones de óxido-reducción. Una segunda etapa donde el producto final es piruvato, donde sí ocurren reacciones de óxido-reducción y se produce ATP, ¿sí? Ok. Entonces, vamos a empezar con la parte de las reacciones de la glucólisis. Bueno, se los voy a explicar de manera general en este diagrama y vamos viéndola una por una. Vamos viéndola una por una posteriormente. No sé si hasta aquí hay alguna duda, chicos. No, voy a ver si aquí en No, profe, todo va bien. Perfecto. Vamos a hacer un trato. Les explico de manera general la glucólisis y terminamos la clase. Para que se lleven, me importa mucho que se lleven un panorama de esta primera ruta metabólica. Entonces, lo primero que vamos a tener en la glucólisis, aquí tenemos la estructura lineal que ya habíamos visto antes y tenemos que esta es alfa de glucosa. Lo sabemos que es alfa de glucosa porque tenemos este grupo hidroxilo hacia abajo. Entonces aquí el nombre correcto sería alfa de glucosa. Tenemos esta alfa de glucosa y esta alfa de glucosa, la primera parte que va a pasar dentro de la glucólisis es que se va a fosforilar. Se va a fosforilar con ayuda de esta enzima. Esta enzima es la hexocinasa. La hexocinasa lo que hace es una enzima que permite la transferencia de un grupo fosfato y el grupo fosfato se va a transferir al carbono 6. Recuerden que este es el carbono 1, este es el carbono 2, carbono 3, 4, 5 y el 6. ¿Dónde se va a fosforilar? Se va a fosforilar el grupo que estereoquímicamente tiene el menor impedimento, que es el carbono 6. Aparte, este carbono 6 tiene la particularidad de el que tiene más expuesto el grupo hidroxilo y me permite formar este grupo fosfodiéster, ¿sí? Este grupo fosfodiéster, esta fosforilación, perdón, es el primer paso de la glucólisis. Y también cabe señalar que este primer paso de la glucólisis tiene un solo sentido, es una reacción irreversible. Esta es una reacción acoplada. La transformación de glucosa a glucosa 6-fosfato es normalmente termodinámicamente no favorable, pero se vuelve favorable esta reacción con la inversión de la hidrólisis de la energía que causa la hidrólisis del ATP. Es decir, que esta reacción se vuelve posible porque la hidrólisis del ATP brinda la energía libre de Gibbs para que se lleve a cabo y pueda permitirme la formación de glucosa 6-fosfato. Por lo tanto, esta primera reacción es netamente una reacción preparatoria donde yo estoy preparando químicamente a la glucosa para las posteriores modificaciones. Entonces, tenemos que se forma la glucosa 6-fosfato con la adición de este grupo fosfato. Posteriormente, yo voy a tener un rearreglo interno de los carbonos y de los enlaces en mi molécula, que es una isomerización, ¿sí? Esta isomerización, es decir, yo no voy a tener ningún cambio neto de ninguna molécula, simplemente voy a reordenar los enlaces dentro de la molécula, se lleva a cabo por la enzima fosfogluconato isomerasa. ¿Qué es lo que tenemos? Formamos fructosa. La fructosa sigue siendo un azúcar de 6 carbonos, pero que tiene un rearreglo de un pentágono, donde tenemos al centro el enlace oxígeno y tenemos, si se fijan, dos carbonos libres fuera del heterociclo, que es el carbono 1, queda fuera, si se fijan, este carbono 1 queda fuera. Aquí tenemos el carbono 2, carbono 3, 4, 5 y el 6 sigue fosforilado. Es por eso que yo convierto la glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. Posteriormente, yo vuelvo a fosforilar o se vuelve a hacer una fosforilación. Aquí ya van a notar que las enzimas que llevan a cabo fosforilaciones van a tener la terminación sinasa. Entonces,
esta segunda fosforilación se lleva a cabo por la enzima fosfofructosinasa, donde termodinámicamente también es una reacción irreversible, es decir, nada más ocurre en un sentido, porque termodinámicamente por sí sola la conversión de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato es irreversible. Entonces, digo, es no favorable. Ocupa la energía que brinda la hidrólisis de la molécula de ATP para que se pueda fosforilar, para que se pueda llevar a cabo y que le dé esa energía libre de Gibbs. ¿Cuál es el carbono que se fosforila? El carbono 1. El carbono 1 es el que se fosforila. Ahora yo tengo fosforilados en esta molécula el carbono 1 y el carbono 6. Y es por eso que la nueva molécula que yo genero es la fructosa 1,6-bifosfato. Algo importantísimo, chicos. Estas dos primeras reacciones de la glucólisis, que es la transformación de la hexocinasa, la transformación de glucosa a glucosa 6-fosfato por la hexocinasa, y esta es la reacción 1, y la reacción 3, la transformación de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato por la fosfofructosinasa, son reacciones de regulación de la glucólisis, son importantísimas para la regulación de la glucólisis. Vamos a ver más adelante cómo es que se regulan, qué tipo de efectos fisiológicos tienen, pero son pasos claves en la glucólisis, son puntos de regulación muy importantes. Una vez que yo ya generé monosacárido de 6 carbonos, que es la fructosa, que ya está flanqueado por grupos fosfato, lo siguiente que hago va a ser una fragmentación. Esta fragmentación se lleva a cabo por la enzima aldolasa. Esta aldolasa rompe esta fructosa 6-fosfato, rompe y genera 2 moléculas de 3 carbonos. Una de las moléculas que genera de 3 carbonos es la dihidroxiacetona fosfato, donde tenemos aquí un carbono, otro carbono y otro carbono. Ya se podrán ustedes imaginar de dónde provienen estos 3 carbonos. No sé si lo hayan identificado, de dónde provendrían. Este sería el carbono, ¿qué número? ¿Qué creen que serían estos números de carbonos? Y aquí tenemos la formación de gliceraldehído 3-fosfato, de gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, si se fijan aquí, el grupo cetona nos puede dar una idea de dónde viene este grupo, pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante para darle seguimiento a los números de los carbonos. Tal cual la dihidroxiacetona fosfato no permite que se siga la glucólisis. Esta no es un compuesto que me permita seguir la glucólisis, pero se puede transformar esta molécula a gliceraldehído 3-fosfato por medio de la triosa fosfato isomerasa, que lo que ocurre en este caso es una isomerización, no ocurre un cambio químico tal cual, sino un rearreglo interno de enlaces, donde este grupo cetona se pasa a un grupo aldehídico de este lado y este pasa a un grupo alcohol, que es lo que tenemos aquí. Esta molécula gliceraldehído 3-fosfato, la molécula de 3-gliceraldehído 3-fosfato, esta molécula es clave porque es precursora de los ácidos grasos, de los triglicéridos. Forma más adelante el glicerol, puede salir de aquí de la glucólisis para formar el glicerol y formar lo que nosotros conocemos como triglicéridos. Entonces, esta es una de las partes por las cuales existe un bypass de la glucólisis para empezar a formar lípidos. ¿Ok? Posteriormente, que ya tengo esta molécula de 3 carbonos, aquí es donde ya termina la primera fase de reacciones, que no ocurren reacciones de óxido-reducción, y el gliceraldehído 3-fosfato se va a convertir en 1,3-bifosfoglicerato, ¿sí? Aquí ya empezamos a tener reacciones de óxido-reducción. Esto por medio de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. La gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa ocupa como coenzima al NAT oxidado y produce NAT reducido, y también ocupa un fósforo inorgánico. Aquí sí no ocupa para la fosforilación, no se ocupa ATP. Se fosforila el grupo 1, el carbono 1, el grupo aldehídico. Ya tenemos fosforilado el grupo 3, el carbono 3, y entonces ya tengo flanqueados en el carbono 1 y en el carbono 3, yo ya tengo flanqueados los carbonos con fosfatos.
Obviamente, el fosfato del carbono 1, por este doble enlace, está más expuesto estereoquímicamente y químicamente a que sea reactivo, y justamente es el primero que se utiliza para producir ATP. En la siguiente reacción, el 1,3-bifosfoglicerato pierde un grupo fosfato, ese grupo fosfato se une al ADP y forma ATP por medio de la fosfoglicerato sinasa. Se forma 3-fosfoglicerato, perdí este grupo fósforo en el carbono 1 y aquí me queda un ácido carboxílico en su lugar y nos queda el 3-fosfoglicerato. Posteriormente existe una mutasa que es un cambio de grupo funcional. Yo cambio el grupo fosfato del carbono 2 del carbono 3 al carbono 2 y este cambio lo hago catalizado por la fosfoglicerato mutasa y ya obtengo el 2-fosfoglicerato. Este 2-fosfoglicerato, que ya lo tengo en el carbono 2, posteriormente existe la formación de un doble enlace. Vamos a formar un doble enlace con la reacción propuesta por este alcohol por medio de la enolasa. Sale agua, se deshidrata y tenemos la formación de este doble enlace entre el carbono 2 y el carbono 3. ¿Sí? Entonces, posteriormente ya tengo que estereoquímicamente tengo muy expuesto este grupo fosfato y este grupo fosfato se va a liberar y este grupo fosfato se va a unir al ADP, me va a permitir formar ATP. Esto me va a convertir el fosfoanol piruvato, que es esta molécula, en piruvato por medio de la piruvato sinasa. Esta última reacción de la glucólisis también es irreversible. Es decir, ¿cuáles son los puntos de regulación de la glucólisis? La reacción 1, la reacción 3 y la última reacción, que es la transformación de fosfonol piruvato a piruvato. Esos son los puntos de regulación enzimático y así obtenemos piruvato. El piruvato va a seguir su camino metabólico, puede irse a fermentación o se puede ir a ciclo de Krebs. De manera general, esto es lo que ocurre en la glucólisis, ¿sí? Esto es lo que nosotros vemos en la glucólisis y esto es lo que ocurre dentro de la glucólisis. No sé si hasta aquí hay alguna duda, chicos. Vamos a ver ya los esquemas más específicos más adelante. Y pues bueno, ya nada más para que se den una idea más, para que se queden con un ejemplo práctico. A mí me gusta mucho que se queden con este efecto práctico. Bueno, voy a compartir algo que es bien interesante. ¿Se habrán preguntado por qué se marean cuando toman alcohol? Y tiene que ver con que el etanol se va al torrente sanguíneo. Que el etanol se vaya al torrente sanguíneo tiene que ver con la glucólisis. Resulta que cuando nosotros consumimos etanol, déjenme ver si viene aquí más abajo esta reacción. Cuando nosotros consumimos etanol, déjenme venir por aquí. Aquí está. Cuando nosotros consumimos etanol, nuestras células, bueno, habíamos visto que no necesariamente el alcohol deshidrogenasa, pero puede hacer el alcohol deshidrogenasa, e intentan detoxificar el etanol de nuestro organismo, en nuestro hígado. El etanol, por lo tanto, se empieza a convertir a acetaldehído, hace lo contrario. Consume una molécula de NAT y se lleva y forma NADH. Entonces, cuando nosotros empezamos a echarnos una chelita, nos entramos a echar algo que trae etanol, nuestro organismo empieza a convertir el etanol a acetaldehído, ¿sí? Y empieza a producir grandes cantidades de NADH. Esto tiene que ver con la afinidad, que es con la KM. Catalíticamente, la alcohol deshidrogenasa tiene una mayor, o las peroxidasas, tienen una mayor afinidad para convertir el etanol a acetaldehído, lo hacen en una mayor velocidad. ¿Qué es lo que pasa? Que empieza a generarse un chorro de NADH, ¿sí? Se llena la célula de NADH.
y se acaba el NAT oxidado. Pues resulta que nosotros, para que se lleve a cabo la glucólisis, ocupamos NAT oxidado. Pero como este NAT oxidado se empieza a acabar tanto por su uso en la glucólisis como su uso en la detoxificación del etanol, todo el NAT se empieza a formar y empieza a estar en forma reducida. ¿Qué es lo que pasa? Dejamos de tener NAT oxidado. Ya no hay NAT oxidado en la célula. Al no haber NAT oxidado, ya no podemos detoxificar etanol. La conversión de etanol a acetaldehído ya no se lleva a cabo. ¿Qué es lo que pasa? Metabólicamente yo ya no puedo convertirlo y el etanol se empieza a acumular en el torrente sanguíneo. Ya no lo podemos detoxificar. Cuando nosotros metabólicamente alcanzamos el efecto de que ya tenemos toda nuestra reserva de NAT de forma reducida, el etanol ya no se empieza a metabolizar y se empieza a acumular en el torrente sanguíneo y es cuando formalmente nos empezamos a emborrachar. Bioquímicamente estamos acabando con nuestro NAT oxidado y tenemos todo nuestro NAT reducido. Como este ya no se puede regenerar y como la glucólisis también está funcionando a manera full, se queda todo en forma de NAT reducido y el etanol se empieza a acumular en el torrente sanguíneo. Al acumularse el etanol en el torrente sanguíneo, cambia la densidad de la sangre y al cambiar la densidad de la sangre, nosotros tenemos en los oídos, son como unas bolitas que funcionan como flotando, que nos dan el equilibrio, que cuando cambia la densidad, pues estas empiezan a flotar de forma diferente. Entonces nosotros empezamos a perder el equilibrio y a marearnos. Y todo tiene que ver con un efecto del NADH que compiten por el NAT oxidado, tanto la glucólisis como la detoxificación del etanol, y eso es lo que nos lleva a ponernos como José José, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con la glucólisis, y bueno, es una de las cuestiones interesantes para que sepan, ya cuando la próxima vez que estén echando ahí chela con sus amigos, les pasen el dato de que ya saben por qué pasa eso metabólicamente, como Felipe Calderón, ¿verdad? Entonces, ya saquen ahí el dato interesante, que ya sepan explicar por qué bioquímicamente nos pasa eso. ¿Sale? No sé si hasta ahorita hay alguna duda, chicos. ¿Algún comentario? Bueno, dado caso de que no, pues ya me imagino, ¿verdad? Ya me imagino ahí a Diego que para ligar, va sin tomar exactamente, antes de empezar, se los cuentas porque si no van a pensar que se lo estás diciendo para ligar. Bueno, pues bueno, chicos, pues no más que desearles que pasen un excelente puente, cuídense mucho y yo espero ya el siguiente miércoles tenerles sus calificaciones finales y cualquier duda de todos estoy al pendiente ahí por el Classroom. Que pasen una excelente tarde, los que no han comido, pues que buen provecho y cuídense mucho, chicos. Estamos allá al pendiente. ¿Verdad? Que los de la beca saquen la